Para mí es un placer el acompañarlos el día de hoy en estas jornadas de salud mental, ¿no? Y que tienen como bandera temas relacionados con la violencia, y uno de ellos es el de tiroteos masivos. Voy a empezar con un breve relato, ¿no? En mayo de 2018, un joven de 17 años dispara a sus compañeros en una escuela pública. Horas previas a que hiciera esto, en sus redes sociales él colocó una imagen con el siguiente mensaje: nacido para matar. Entonces, cuando hablamos del tema de tiroteos masivos, inmediatamente nos viene a la cabeza una nota roja, una nota amarilla, ¿no? El morbo, ¿qué fue lo que habrá sucedido? Como vamos a ver, el tema de los tiroteos masivos no es algo nuevo, es algo que tiene bastantes décadas atrás y que afecta más al país vecino, pero no por eso quiere decir que a nosotros no sea un tema que no sea de interés, ¿no? En este caso se ha visto, por ejemplo, que en promedio hay un tiroteo masivo cada 60, 65 días más o menos, y como hemos visto en las últimas décadas, sobre todo en los últimos años, este fenómeno se ha ido incrementando, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿no? Hace 2 años, ¿qué fue lo que sucedió? En cuestión de una semana, 3 eventos, ¿no? 3 tiroteos masivos, los cuales no tenían que ver con la misma situación. Uno fue, por ejemplo, en la frontera, en un centro comercial. Otro fue en el este norteamericano, ¿no? En la zona céntrica. Y el último fue en un festival en California, que a final de cuentas dicen, ¿y qué está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo lo podemos prevenir? Y esto, ojo, no solamente concierne a las autoridades, sino también a lo que es el área médica, principalmente. Entonces, vamos a ver que ha habido varias posturas relacionadas con los tiroteos masivos. Una de ellas es del Colegio Médico, ¿no?, de Estados Unidos. Mencionan que la violencia relacionada con las armas de fuego es una crisis de salud pública, ¿no?, que requiere una atención inmediata, pero muchas veces se empieza a ver este tipo de controversias. Aquí me gusta esta frase de Ronald Reagan. Esta frase la dijo cuando él fue víctima de un atentado en su contra en la década de los 80. Afortunadamente no falleció, pero él lo único que alcanzó a decir es, pues cuando te disparan te hiere, ¿no? Duele. Pero bueno, entonces este es el fenómeno. Para poder hablar de un tiroteo masivo, primero hay que definirlo, ¿no? Entonces, un tiroteo masivo, uno le viene a la cabeza, pues 10 víctimas, 20 víctimas, y no. Se le denomina desde que hay al menos 3 personas que son asesinadas con un arma de fuego, en el cual las víctimas fueron atacadas de manera indiscriminada en un lugar público, o sea, eran víctimas al azar, y el acto es perpetuado por una o más personas quienes no son parte de una organización política religiosa, ¿no? Entonces son eventos en los cuales una persona lastima a otros de manera azarosa y en los que no hay una finalidad como tal, ¿no? Entonces todo esto nos lleva a pensar, pues las personas son totalmente extrañas, ¿no? Pero bueno, ¿qué hay con el tirador? La persona que ejecuta este tipo de eventos. Primero, es considerado alguien inestable, ¿no? Alguien que esté enojado, muchas veces se asocia con la misoginia, alguien rechazado, ¿no? Inclusive el antecedente de que hubo un constante rechazo desde la infancia, alguien que tiene una ideología muy extremista y en el cual la premisa es, mi vida está destruida, voy a destruir a los más que pueda, ¿no? Si yo estoy vacío, si yo estoy podrido, quiero afectar a otros, compartir mi óxido con los demás, ¿no? Por lo regular, los ataques son planeados o premeditados, no son ataques de manera impulsiva, en el cual la persona lo que busca es una notoriedad o ser una llamada de atención. Hay veces que inclusive el tirador se victimiza, ¿no? Como en este papel de es que yo he sufrido y ahora pues era una venganza, ¿no? Pero pues tampoco es la solución. Son personas que en muchas ocasiones perciben injusticia, no son valorados, y el arma que utilizan va a reflejar la familiaridad que la persona tiene con dicha arma. Entonces, los motivos son varios, no hay un motivo en particular. Si vemos la lista, cuando hablamos de un tiroteo masivo, una de las premisas es como, ¿y qué padecía la persona? Así como si haciendo alusión a que si yo soy un tirador masivo, padezco un trastorno psiquiátrico. Y no, como lo vamos a ver, no solamente los trastornos psiquiátricos tienen como motivo, los tiroteos masivos no son por motivos psiquiátricos, sino también puede ser personas con ideologías extremistas, personas descontentas con la escuela, con el trabajo, estudiantes que buscan venganza, solitarios descontentos, ¿no? Y sí,
sí hay personas que padecen un trastorno psiquiátrico, pero entonces vamos a ver que las armas no matan personas, las personas sí. Eso es lo que comentan los derechos a la aportación de armas, ¿no? Entonces, esta es la visión que se tiene, ¿no? Pues yo tengo un arma, pues soy un Haddy Yonki, ¿no? Pues, tiroteo masivo, inmediatamente nos viene a la cabeza armas y psiquiatría, ¿no? Es como nota roja, es como la nota del morbo, ¿no? Entonces, vamos un poco de datos. Se ha comentado que menos del 5% de la población mundial posee un arma de fuego, ¿no? 40% de los civiles son quienes son dueños de estas armas de fuego y el 60% restante pues a las autoridades concernientes, ¿no? Más de 100,000 personas al año son heridas por arma de fuego, más de 40,000 personas al año son muertas a causa de lesiones por arma de fuego y en promedio una persona en Estados Unidos llega a gastar $700 al año por, por cada arma, ¿no? O sea, se puede decir que las armas cuestan $700 por ciudadano, ¿no? Por tanto que se invierte. Entonces, si yo tengo armas, pues primero me puede dar un sentido de identidad, ¿no? Es el hecho de muchas veces yo soy alguien porque tengo el poder, ¿no? Es el yo me siento parte de un grupo. En Estados Unidos es muy común estos grupos donde hay grupos de cacería, grupos de vigilancia o patrulla vecinal, ¿no? Entonces, donde yo me siento parte de, también es esta misma supremacía que puede ir muy de la mano del nacionalismo. Es muy común ver, por ejemplo, personas de ideologías radicales derechas o izquierdas que inclusive recurren a la violencia y se toman fotos para intimidar utilizando las armas, ¿no? En Estados Unidos era muy común ver estos grupos como el Ku Klux Klan, en el cual veías a estas personas con sábanas blancas y blandiendo sus armas, ¿no? Como miren, es la autoridad y todas las minorías, si no se acoplan, lo que les va a pasar, ¿no? Entonces se vuelve algo de vida o muerte. Entonces, muchas veces cuando hablamos del arma, entonces va a conllevar, por ejemplo, poder, ¿no? Este poder, ¿qué me va a traer? Protección. Yo busco un arma para protegerme y proteger a mi familia de los peligros que hay a mi alrededor y esto me va a dar esta seguridad. En ocasiones también muchas veces la persona posee el arma por esta finalidad de que se siente oprimida. Entonces, hay personas, por ejemplo, allá en Estados Unidos, que de pronto, antes de lo de la pandemia, van a estos clubs para tirar, ¿no? O sea, para relajarse, ¿no? Por toda esta opresión que traen. Y también con fines eróticos. Hay quien, por ejemplo, tiene sus fetiches y pues utilizan las armas, ¿no? Y, por ejemplo, aquí hay una publicidad típica del país vecino. Cuando usted compra un rifle semiautomático, entonces usted restaura su poder como hombre, ¿no? Entonces, si yo tengo un arma, entre más grande sea el arma, mayor mi virilidad como hombre, ¿no? Muchas veces va asociado arma tan grande, yo soy más hombre, ¿no? Que el que trae el arma más pequeña, ¿no? Pero al final vamos a ver que no va todo por ahí. Y este es el estereotipo, ¿no? Que muchas veces tienen, ¿no? Pues yo quiero ser un Rambo, yo quiero ser un Schwarzenegger, ¿no? Yo quiero ser uno de estos Steven Seagal, en el cual yo me acuerdo cuando estaba chico, en los 80s, 90s, eso era lo que vendía, ¿no? Pues el típico hombre que, o sea, ejecuta medio mundo, ¿no? Entonces, hay posturas en pro y en contra del uso de armas. En pro, hay muchas comunidades donde las armas van a representar esta identidad y herencia, ¿no? De hecho, es muy común, si a ustedes les gustan los programas estos del History Channel, que de History no tiene nada el canal, en el cual de pronto llega una persona, ¿no? Con la casa de empeños y, esta arma pertenecía a mi abuelo, ¿no? Deme a ver cuánto me da. Entonces, muchas veces es como, la herencia familiar, ¿no? Ya una Colt de no sé qué años y ahí van heredándola, ¿no? También se ha comentado que la segunda enmienda es un elemento esencial de la identidad del norteamericano y en el cual surgen estos ciudadanos protectores. Entonces, la posesión de armas, lo que se fomenta es fortalecer la seguridad para resguardar, ¿no?, a mi casa de las personas aledañas, ajenas, y en el cual de pronto, si yo me siento asediado por desconocidos, pues es una manera de protegerme, ¿no? Gracias a Dios tengo un arma. Pero lo que vamos a ver es esto, o sea, en la segunda enmienda lo que va a decir es todo ciudadano tiene derecho a la aportación de armas para la seguridad, ¿no? Para mantener esa libertad. Y es esas cuestiones de pro arma. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? En el país vecino, pues cada vez somos más las minorías y en el cual empieza a haber más tensiones, empieza a haber más estereotipos. Tú eres latino, eres alguien peligroso, ¿no? Tú eres alguien de origen asiático, entonces eres un probable comunista, ¿no? Como antes sucedía.
Entonces, ese tipo de estereotipos van a generar ansiedad y en el cual viene más esta desconfianza y yo voy a recurrir más a las armas por tener esta protección. ¿Por qué? Porque yo me siento ya de manera peligrosa, ¿no? Con este tipo de situaciones. De hecho, hay una película en la cual de Clint Eastwood, que ahorita se me olvidó el título del filme, que él es una persona veterano de guerra y que llegan a vivir, tiene de vecinos a una familia de origen vietnamita, me parece, y él muy desconfiado de ellos, ¿no? Porque pues trae sus cosas, ¿no? Del pasado que ya no debería ser, pero bueno. Entonces, aquí en este caso vamos a tener varias controversias. ¿Por qué? Porque muchas veces las organizaciones pro armas niegan que si yo poseo un arma de fuego sea una de las principales causas de que se incrementen los tiroteos masivos. Ellos comentan que son necesarias políticas que ayuden a disminuir los eventos y que los investigadores presentan también problemas para poder acceder a comunidades pro armas, ¿no? De hecho, en los estudios es muy difícil. ¿Por qué? Porque las personas pro armas es como lo van a ver mal y no te permito, ¿no? No permito que te metas más allá de donde yo lo deje, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, la Asociación Nacional del Rifle, en el cual comentan, el acceso a armas sin restricciones es una libertad. Y ya lo vimos en la segunda enmienda. Yo puedo poseer armas, ¿no? Así, hasta un arsenal y no hay problema. De hecho, en Los Simpson una vez me acuerdo que hay una burla a esto, en el cual Homero Simpson hacen una patrulla vecinal y va a una tienda de rifles y dice, pues de acuerdo a su forma que llenó, usted tiene derecho, y le empiezan a dar, ¿no? Un montón de opciones de armas, ¿no? En vez de que nada fuera mínimo, pero no, usted tiene derecho a ta. Pero bueno, entonces, sí se comentan que la Asociación del Rifle dice, se deben de bloquear las legislaciones prohibitivas porque es ir en contra de la libertad. Las investigaciones no son verídicas y que los médicos, el área médica, no se entrometan porque ya es un problema de salud pública en el cual ellos son como, esto no es su área, esto no concierne al área de la medicina, entonces ni se entrometan. Entonces, el problema en los tiroteos masivos para la Asociación Nacional del Rifle es que son provocados por personas que padecen un trastorno psiquiátrico. Entonces, eso es algo importante. ¿Por qué? Porque muchas veces la asociación es, si yo lastimo, es que está mal de la cabeza, es que está loco, es que tiene algo, ¿no? Y eso es un total error, ¿no? Eso es un estereotipo que genera muchos prejuicios y que a su vez se traduce en mucha discriminación y que no debe de ser, ¿no? Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso de los trastornos psiquiátricos, ¿qué es lo que va a pasar? Sucede un evento, ¿no? Un tiroteo masivo. Entonces, muchas veces antes era como, pues las enfermedades mentales causan la violencia por las armas, ¿no? Era muy común de pronto, el especialista, ¿no? ¿Qué era lo que tenía la persona que cometió el tiroteo masivo, ¿no? Y ya entonces escuchabas sus interpretaciones de varios especialistas haciendo alusión a que la persona tenía depresión o tenía problema de ansiedad, ¿no? Entonces, este tipo de noticias lo único que fomentan es que yo tenga miedo a que si yo tengo depresión o ansiedad, no lo comparta, ¿no? Es como de pronto, pues, ¿qué tal si yo digo que tengo depresión? Me van a decir que si quiero, ¿qué tal si una de esas mato a mi pareja o mato a mi familia? Mejor me callo y mejor no busco ayuda porque van a decir, este es un potencial asesino, ¿no? Entonces, muchas veces el que yo argumente, que diga las enfermedades mentales causan la violencia de armas, es eso, promover el estigma hacia lo que es la enfermedad psiquiátrica. Muchas ocasiones se hace la alusión que la atención psiquiátrica o psicológica pueden prevenir el crimen, ¿no? Como tipo Minority Report, ¿no? Así de, pues yo estoy previniendo, ¿no? Lo que no ha sucedido, ¿no? Y que la consecuencia muchas veces es un acto perverso cometido por un enfermo mental solitario, ¿no? El de película, ¿no? La persona con una enfermedad mental que nada más quiere dañar, ¿no? Porque ha sido dañado. Y que el control de armas no va a prevenir nuevos tiroteos masivos, ¿no? Entonces, todo esto genera estereotipos, ¿no? Si yo tengo un trastorno psiquiátrico, una enfermedad mental es sinónimo de violencia contra mí o contra otros. Va a centrar la atención a lo que es el estereotipo, que es un elemento del estigma de la salud mental, y le va a restar importancia a causas sociales, políticas, económicas, ¿no?
Y el problema, que es el tiroteo masivo, solamente es como, pues es lo psiquiátrico y descuidas todo lo demás. Y eso no debe de ser. Entonces, al final resulta esto, el Robocop va a ser menos peligroso que un esquizofrénico, ¿no? Un Rambo, ¿por qué es así? Pues porque tiene un trastorno psiquiátrico, ¿no? Los que vean las películas del Rambo, pues dices, ay, tiene estrés postraumático, entonces por eso está así, todo bien violento, ¿no? Y ni al caso, o sea, no es por ahí. Entonces, se comenta, esta es una postura que me llamó la atención, en el cual que la mitad de los tiroteos masivos son perpetuados por personas que padecen un trastorno psiquiátrico severos. La mayoría que padecen esquizofrenia y que si ellos recibirían un tratamiento de manera adecuada, las consecuencias se podrían prevenir. ¿Y por qué se me hace muy arriesgado este comentario? Porque este comentario lo promovió un psiquiatra, en el cual se hacía la alusión a que casi la mayoría de estos eventos, es que está paranoica, es ser esquizofrenia, y eso se puede prevenir, y no va por ahí. Ojalá y fuera tan sencillo. La evidencia, ¿qué es lo que nos muestra con relación a la salud mental y los tiroteos masivos? En primer lugar, nos comenta, del 3 al 5% de los crímenes en Estados Unidos son perpetuados por personas con trastornos psiquiátricos, o sea, ni siquiera la mitad, ¿no? Se ha comentado que en 10 años, ¿no? En una corte de 10 años, se vio que menos del 5% de los asesinatos perpetuados con un arma de fuego fueron involucradas personas con trastornos psiquiátricos, o sea, es muy baja, y que 4% de los actos violentos son perpetuados por personas con trastornos psiquiátricos, o sea, los porcentajes realmente son muy valores a la alusión de que casi todos tienen un trastorno psiquiátrico. Entonces, vamos a encontrar que inclusive las personas con trastornos psiquiátricos severos presentan un menor riesgo a mostrar conductas violentas. Por ejemplo, una persona que padece esquizofrenia de larga evolución con un tratamiento no tan adecuado, vamos a ver que la persona no va a tener un riesgo de violencia tan elevado. ¿Por qué? Porque la persona, lo más probable con el paso de los años y no tratarse adecuadamente, ya tenga un deterioro neurocognoscitivo mayor. Entonces, eso ya no hace que sea la agresión como uno esperaría, ¿no? También se ha visto que si una persona padece un trastorno psiquiátrico severo, ¿no? Póngale el título que le ponga, es mayor el riesgo para esa persona que fuera violentado que lo que él pudiera violentar a otros. O sea, de hecho, inclusive padecer un trastorno psiquiátrico severo es un factor de riesgo para ser víctima, ¿no? De violencia, ya sea física, sexual, emocional o psicológica. Y muchas veces se ha visto, por ejemplo, que personas que padecen esquizofrenia tienden a tener una mayor victimización que la población general. ¿Y por qué? Desde el simple hecho de la violencia psicológica con el hecho de la etiqueta, ¿no? Estás loco, ¿no? Yo no te contrato, pues estás loco, me vais a pegar, ¿no? Vete para allá, no te me acerques o se me va a pegar la loquera. Ese tipo de situaciones lo único que promueven es lastimar y dañar, ¿no? Y desafortunadamente mucha gente piensa esto. Tiroteo masivo igual a trastorno psiquiátrico. De hecho, antes era más común en las noticias de esta índole el francotirador de tal evento se ha detectado que antes tomaba pastillas para la depresión, ¿no? O la persona que lastimó y que asesinó a tantas personas padecía del TDAH, ¿no? Entonces, ese tipo de mensajes lo único que dejan es como decir, yo padezco TDAH, puedo hacer eso. Yo padezco depresión mayor, voy a hacer eso. Y volvemos al punto, no es tiroteo masivo sinónimo de enfermedad mental o trastorno psiquiátrico, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Cuando pasa esto, lo primero es qué enfermedad tenía. Siempre el morbo es, ¿y qué es lo que tenía? ¿Qué lo llevó? ¿Qué tan desquiciado estaba? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no buscó ayuda? ¿Se pudo evitar? Entonces, este tipo de preguntas son las que muchas veces se genera cuando hablamos de este tipo de eventos y en los cuales es como cuando uno ve los canales del Investigation Discovery, ¿qué es esa cosa? Ese canal de los detectives y eso, y así de, ¿y cuál es la finalidad? ¿No? O sea, si detectas el motivo, ya no preveniste el delito, ¿no? O sea, ¿cuál es la finalidad de saber motivos, de saber la situación en particular? Realmente en muchas ocasiones es morbo, ¿no? Cuando uno de pronto
ve estos documentales, en ocasiones es por el morbo, no tanto por lo académico que pudiera resultar dicho documental, ¿no? Sino es como, mira, una leyenda urbana o lo que pasó acá, ¿no? Entonces, muchas veces es esto, y qué enfermedad tenía, y por qué lo hizo. Una de las preguntas más recurrentes en alguna ocasión, en alguna clase, fue esa. Oiga, cuando sucedió lo del el desafortunado incidente del colegio en Monterrey, ¿no? De la secundaria, en la que un joven pues, se quitó la vida y quitó la vida a su maestra y lastimó a sus compañeros. Y la pregunta era, ¿y qué tenía? Pues no sé. No, pues ¿cómo voy a decir algo que tengo una persona si yo ni la conocía? Nunca lo valoré. Sería poco ético de mi parte el decir, oh, sí tenía un problema en la conducta o tenía una depresión y problemas no resueltos con su madre. No, eso no va, eso no va. Y a final de cuentas el hecho es, lo que queremos es prevenir estos sucesos, no encasillarme en un evento, ¿no? Y entrar en detalles, ¿no? Entonces, si yo hablo, tiroteo masivo es igual a trastorno psiquiátrico, entonces, primero, simplifica el problema. Pues todo es por lo psiquiátrico. Promueve el estigma de por sí. El decir tengo depresión, tengo ansiedad, a muchas personas les genera vergüenza, les genera muchos problemas, ¿no? Inclusive hasta uno dice, es que yo no me siento a gusto que mi familia se entere que lo padezco. Ahora imagínense con la idea de, es que a lo mejor puedo matar, pues mucho menos, ¿no? Esto va a generar estereotipos. Un estereotipo es una etiqueta, es una idea peligroso, ¿no? Sería un ejemplo. Y el prejuicio es esta reacción emocional. Si yo pienso que alguien es peligroso, pues ¿qué me va a generar? Miedo, enojo, rechazo. Entonces, esto también evita que se establezcan políticas eficientes y pues desvía la atención de todos los demás factores. Cuando en realidad los tiroteos masivos no solamente es por la cuestión de los trastornos psiquiátricos, hay violencia doméstica, uso de sustancias, la disponibilidad de las armas. Si yo tengo un arma al alcance, pues es mayor el riesgo a que cometa un incidente de esta índole. El uso de redes sociales, ¿no? Para incitar a discursos de odio, ¿no? Con estos nacionalismos extremistas, la segregación racial, desafortunadamente todavía sigue siendo el pan nuestro todos los días, ¿no? Y más en el país vecino, el estrés económico y más con lo de la pandemia y por último los trastornos psiquiátricos. Entonces, ¿se puede prevenir? Aquí la cuestión es, ¿se pueden prevenir los tiroteos masivos? Que sería tipo el Minority Report, ¿no? Así como pues, viendo a 2, 3 años que esta persona no vaya a lastimar. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que se comenta? Si la persona va con el profesional de la salud mental, va a detectar el riesgo y lo va a comunicar con las autoridades. Que eso sería lo adecuado y claro que sí, ¿no? Si yo de pronto atiendo a una persona y esa persona me comparte que quiere lastimar y que ha estado planeando, ahí sí se tiene que dar un aviso. No me voy a volver un cómplice, ay, no pasa nada, te va a pasar, ¿no? No va por ahí. De hecho, cuando uno atiende a una persona, yo siempre le digo a la persona, todo lo que tú hables va a ser confidencial, excepto dos escenarios. Si me dices que te quieres lastimar o lastimar a alguien, yo rompo esa regla, ¿no? Porque a final de cuentas es el prevenir un incidente, pero también no puedo romper la relación con el paciente. Pero esto es importante. Si yo detecto a alguien, pues lo más lógico es dar aviso mínimo a la familia. Ya si no me quiero meter en tantos problemas, lo más correcto sería la autoridad, pero mínimo a la familia para que estén enterados, ¿no? Y no menospreciar así, es puro pancho, no creo que lo haga, no se trata de eso. Aquí hablamos ya de la vida de una persona y la integridad de otras, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, ¿se puede prevenir? No se puede prevenir así como lo pintan tan sencillo. ¿Por qué? Cuando uno evalúa, por ejemplo, en psiquiatría, la evaluación es transversal, es al momento, no es longitudinal. ¿Qué quiere decir? Yo no te puedo decir si la persona va a hacer algo en un mes. Yo no te puedo decir si en 2 semanas. ¿Por qué? Porque yo estoy valorando el aquí y el ahora. ¿Cómo estás ahora? ¿No? El juicio, se ha comentado, por ejemplo, el juicio clínico del psiquiatra no es lo suficientemente sensible para determinar qué pacientes van a cometer un acto violento. Es como si a mí de pronto veo a alguien y me dicen, oiga, doctor, ¿piensa que mi hijo puede lastimar a otras personas? Pues así de, pues, o vaya a lastimar, pues, ¿qué le puedo decir? No soy adivino. Si no, no me dedicaría a esto, ¿no? Y aparte ya hubiera apostado y tendría más dinero, yo creo. Pero este es el punto. Uno no puede dar por hecho o adivinar algo que no está pasando.
si ustedes vieron esa película de Minority Report, ¿qué es lo que pasa, no? Todo se sale de control porque están pensando a futuro. Si a alguno le gustan los cómics, lean la de Civil War 2, que es malísima, no es como Civil War. Es la misma cosa, ¿no? Yo no puedo estar viendo a futuro porque es aquí en el presente, ¿no? Entonces, muchas ocasiones esa es la controversia, ¿no? En el cual yo, ¿qué hago? Me veo al paciente, lo puedo prevenir, ¿cómo se hace esto? Entonces, vamos a ver que siempre se va a necesitar un culpable, ¿no? El que sea el malo, el villano de la película. ¿Y cómo está eso? Primero, pues hay una presión política y social muy fuerte, ¿no? ¿Y cuál es el culpable más accesible? Los trastornos psiquiátricos, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre lo han sido, porque siempre han sido víctimas, ¿no? De la señalización de otros, una condición estigmatizante a lo largo de la historia, ¿no? Antes le llamaban locura, ahora ya le llaman trastornos psiquiátricos. Antes los tenían allá a las afueras de los pueblos, luego los mandaron a encerrar a asilos, luego se volvieron manicomios, ahora son hospitales psiquiátricos. ¿Cuál es la diferencia? Y muchas veces se hace esta asociación crimen y violencia con trastornos psiquiátricos. ¿Por qué? Porque pues es más fácil culpar un evento que ver todo el problema. En la historia, por ejemplo, es algo muy curioso. Si uno revisa la historia de cómo eran visto, por ejemplo, las personas que padecen esquizofrenia, antes, hace 100 años, las personas que padecían esquizofrenia eran vistas como personas dóciles, deterioradas. No por nada la enfermedad antes se llamaba demencia precoz. Entonces, ¿cómo era el visualizar a alguien con esquizofrenia? Pues alguien que no estaba bien de sus facultades, como decían, no estaba apto de sus facultades mentales, pues ahí lo tengo encerrado en un asilo, ¿no? En el manicomio. Entonces, ahí estaba la persona deteriorándose. ¿Por qué? Pues porque no había tratamientos, ¿no? Pues todo ahí tranquilo, ¿no? Entonces, la persona se la pasaba pues encerrada, ¿no? Y pues, no generaba ningún problema más que la carga a la familia. Por eso lo encerraban, para no tener que llevarse esa carga. Pero todo esto cambió a partir de la década de los 60 y 70, en el cual, por ejemplo, el FBI empezó a hacer una lista como las personas violentas, agresivas, ¿no? Y también de asesinos esquizofrénicos. Y también hubo películas, una muy conocida, la de Psycho, ¿no? Aquellos que han visto Psycho basada en el libro, vamos a ver a una persona, Norman Bates, perdón si la spoileo, ni modo, ya la debieron haber visto porque es del año 60, así que si no la han visto, pues los invito a que la vean. Entonces, Norman Bates, pues, ¿qué es lo que pasa? O sea, es una persona psicótica, ¿no? Que tiene eventos alucinatorios, trae ideación delirante y él comete actos delictivos, ¿no? Basado en su vivencia psicótica. Entonces, desde ahí dices, pues es que así son la gente con esquizofrenia, ¿no? No vaya a ser la de malas que de pronto pues me empieza a escuchar voces y me va a lastimar, ¿no? Inclusive hay alguna que otra burla en Los Simpson, me acuerdo cuando las temporadas eran buenas, que una vez cuando la historia se centra en el mentado Ralph Gorgory, al final del capítulo de una vocecita, un duende, ¿no? La alucinación le dice, quema tu casa, ¿no? Entonces, muchos se quedan con esa idea, ¿no? De que si yo padezco esquizofrenia, tengo eventos alucinatorios de carácter imperativo y van a hacer que yo lastime, ¿no? Cuando no se trata de eso, ¿no? Este es un ejemplo de cómo se fue cambiando la visión de la persona con esquizofrenia y aquí tenemos una clara flagrancia, ¿no? Este es una revista, ¿no? Este es un anuncio de una revista. Para los que no saben, el Aldol o aloperidol es un medicamento que se utiliza para tratar algunos síntomas de la esquizofrenia. Entonces, en esta, de pronto hasta lo vemos, ¿no? Si usted está beligerante o está combativo y ponen a esta persona que de hecho a mí en mi particular opinión se me parece al fantasma de la ópera, pero también si lo analizan, pues tiene como rasgos es de piel negra, ¿no? O sea, así de pronto medio racista el anuncio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te hacen ver? No, pues la persona con esquizofrenia es así, ¿no? ¿Qué tal si me pega? ¿Qué tal si me va a dañar? De hecho, eso lo seguimos transmitiendo. Yo les voy a compartir algo personal. Cuando yo roté la primera vez en un hospital psiquiátrico, yo estaba así con miedo de que me vayan a pegar, ¿no? Es que yo he escuchado que se ponen mal y te van a pegar y no, ni al caso. Afortunadamente nadie me ha pegado en este tiempo, ¿no? ¿Y a qué se debe el motivo por el cual la esquizofrenia empezó a ser vista como una enfermedad agresiva? El DSM-2, ¿no? En el cual el DSM-2 con altas influencias
altas influencias psicodinámicas, ¿no? Psicoanalíticas, que fue lo que comentaban. La esquizofrenia paranoide es una condición de hostilidad, agresión y enojo. Entonces, ya al hablar de agresión, aquí ya lo están poniendo. O sea, es una agresión proyectada, ¿no? La actitud del paciente frecuentemente es hostil y agresiva, o sea, ya de antemano, y su conducta es congruente con sus delirios. Aquí, ¿qué es lo que te está diciendo? La persona es agresiva, es muy desconfiada, es hostil, así casi te pone el warning, ¿no? Así, peligro, peligro. Si usted conoce a alguien con esto, peligro, llame al 911 o al que usted quiera, ¿no? 999 como en la Gran Bretaña. Entonces, los trastornos psiquiátricos no matan personas, las armas sí. Cuando me dicen, oiga doctor, las personas con esquizofrenia son violentas, y así como que pues, cualquiera puede ser violento, no se necesita una enfermedad para ser violento, ¿no? Otra de las preguntas más comunes es, ¿las personas que tienen trastornos psiquiátricos sí se ponen muy agresivos? Cualquiera nos podemos poner agresivos y define tu nivel de intensidad de agresión, ¿no? Y ese es el punto, no hacer alusión a que violencia es un sinónimo de un trastorno psiquiátrico, ¿no? Yo hasta donde tengo entendido violencia no viene en el DSM-5 o en el CIE-10 o en las propuestas del CIE-11 como para violencia, ¿no? No lo va colocando así, porque a final de cuentas violento puede ser cualquiera, en cualquier momento, ¿no? Un ejemplo es el de esta película Un día de furia, ¿no? Donde tenemos a este personaje que empieza a perder, ¿no? El control, pero bueno. Los medios ayudan, ya empieza a haber un cambio, pero antes no. De hecho, lo que promovían era el efecto copycat, ¿no? El que de pronto hubiera, pues mira qué pasó, y empiecen a ver estos modelos proyectados, ¿no? También muchas veces se enfocaban en la experiencia traumática de sobrevivientes de la familia y de la comunidad, ¿no? O sea, pero no con un afán terapéutico, sino era así más como para ahondar más en el morbo, en el mito, ¿no? Porque a final de cuentas, pues no, para las personas que compartían su vivencia, estar frente a una cámara comentando lo que acaban de vivir, no pienso que no es algo terapéutico, ¿no? En este caso, muchas veces se promueve el estigma hacia los trastornos psiquiátricos y volvemos a ese punto. Nunca se me olvidará el caso de Monterrey, desafortunado, porque circuló en redes sociales el video, espero nunca lo vean y ni lo hayan visto, muy crudo, ¿no? En el cual de pronto en algunos noticieros inclusive tenemos de invitado a tal terapeuta y hacían perfiles del joven finado y eso no es ético, pues, ni lo conocías, no puedes decir cómo era la persona ni sus motivaciones, más que la persona que lo hizo fue la única persona que sabía por qué lo hacía, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Fomentan que la persona no busque ayuda. Suena un poco ilógico, pero sí es muy común, ¿no? De hecho, a mí me ha tocado en la práctica clínica personas que me dicen, ¿sabe qué? A mí me da vergüenza venir porque de pronto sí me daba miedo decir, ¿qué tal si me dan medicamento y me lastimo o lastimo a otros? Porque de pronto ese es como un mensaje, ¿no? Si tú tomas medicina, a lo mejor te vuelves alguien muy impredecible y terminas lastimando a otras personas, ¿no? Alguien muy inestable emocional y no va por ahí, o sea, a final de cuentas, el hecho de recibir un tratamiento es para que la persona no sufra, para que la persona busque una solución y ojo, el medicamento no lo soluciona todo, es un trabajo en conjunto. Entonces, los medios sí deben de informar que la mayoría de las personas con trastornos psiquiátricos no son violentas, ¿no? Explicar que hay muchos factores que contribuyen en los tiroteos y no solamente los trastornos psiquiátricos. Describir que la conducta del agresor es totalmente ilegal y que daña a otras personas. Por eso muchas veces es como que nos quede claro, si yo le disparo a alguien, no es como algo satisfactorio, ¿no? Voy a lastimar a la otra persona. Y por eso muchas veces era la cuestión que uno desde chico no viera contenidos con alto contenido violento o explícito, porque en muchas ocasiones ese es el mensaje. El bueno es el que dispara, ¿no? El bueno es el que anda mate y mate, inclusive se vuelve como el contador, ¿no? De muertes, pero así no debe de ser. Entonces, debemos de ser sensibles y cuidar el material que se exponga. Afortunadamente ya se está regulando más esto y ya no se permite lo que antes sucedía. Aquí está el video de cuando que no tenía ninguna finalidad ese video más que exhibir
y no con otro tinte. Y explicar que la violencia es muy compleja y que son muchos factores, no solamente uno, ¿no? Porque en muchas ocasiones es como, ay, la violencia, como nos diría el gobernador de Texas, que siempre hemos tenido las armas, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues la industria de los videojuegos enseñan a los jóvenes a matar, ¿no? Así, sería muy burdo y muy parco y poco ético de mi parte decir, no, por los videojuegos mata a la gente, ¿no? Entonces yo porque desde chico ando ahí con el de los, bueno, es que ya estoy un poquito más grande, el dog hunt, ¿no? Y con el pato, ¿no? Y con el perrillo. Entonces por eso yo empezaba a disparar a la gente, ¿no? Porque se me hacían que eran como los pájaros, ¿no? Esos, los patos. Y ahora con el Call of Duty, yo, no se trata de eso, o sea, no es de que yo juego videojuegos y ya tengo en la cabeza de quiero matar gente, ¿no? O voy caminando en la calle y voy viendo como potenciales marcadores, ¿no? Entonces, los trastornos psiquiátricos, recuerden, no son sinónimo de violencia y eso es lo que quiero que quede claro. Los tiroteos masivos son fenómenos muy complejos. No solamente son por problemas psiquiátricos, son problemas que involucran cuestiones económicas, sociales, ¿no? Morales, y no solamente la cuestión de la salud mental. En este caso, los tiroteos masivos, ahorita qué ha pasado con esto de la reapertura, otra vez ya volvieron a ser noticia, ¿no? En 2 semanas, otros 3 tiroteos. Desafortunadamente siguen siendo, ¿no? Y otro de las controversias que se tienen allá en el país vecino es esto, ¿no? De regular lo que es la aportación de armas, regular lo que es la compra de armas, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, ¿qué va a suceder? Entre más armas, pues va a haber más personas lesionadas. Eso es una lógica. Si tengo más armas, más gente, pues se van a lesionar más frecuentemente por estadística. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.